Llegó la hora de conectarte con hackers, profesionales, emprendedores, innovadores, líderes, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta. Saludos, bienvenidos a otra edición de Hackers, esta vez fuera de la Universidad del Sagrado Corazón y desde la ciudad de Nueva York en el Centro Cultural Loisaida y en el Lower East Side de Manhattan, y me acompaña Libertad O'Guerra, una amiga y gestora cultural y comunitaria que lleva muchos años haciendo distintos proyectos y que ahora lidera esta iniciativa del Centro Cultural Loisaida, de la que vamos a hablar en un ratito. Gracias por recibirnos. Gracias. Y por compartir con nosotros un poco de tu experiencia. Sí. Siempre nos gusta empezar por ese background y ese trasfondo de los invitados para conocer quizás algunas de las experiencias que de alguna manera, ¿verdad?, son parte de lo que somos ahora. ¿Por dónde tú empezarías? Wow, hacerme un psicoanálisis a mí misma. Nueva York siempre tuvo un lugar especial en el imaginario mío de pequeña, pero o sea, obviamente voy a una época fundacional en mi vida fue la de la universidad, en particular la UPI, aunque sé que esto se está viendo por sagrado. Yo soy gallito también, así que... Y sí, vengo de ese mundo de las ciencias sociales y de las humanidades. En particular hice un bachillerato en psicología social y tuve tremendos mentores que ya se fueron. Walter Quintero, me acuerdo que una vez me dijo, hay que crear nuestra propia universidad para muchas cosas. Wow. De las rebeldías que uno tenía para ese entonces, pero que dentro de un punto de empatía, y eso como que me llegó a encarrilar que el libertad o el guerra no necesariamente tienen que ser oposicionales, sino que ahí yo dije, pues espérate, a lo mejor no tengo que hacer tanto énfasis en el O, y es libertad y guerra son parte una de la otra. Claro, wow. no tiene una sin la otra, de verdad, hay que lucharla. Claro. Y cuando entraste a estudiar psicología social, ¿por qué? O sea, ¿qué te lleva a estudiar eso y no otra disciplina? Siempre estaba como que también con la antropología, pero la psicología social era como que el híbrido mayor que yo veía en ese momento. Y con esta noción de uno irse descubriendo, era como que un empate entre lo individual y el contexto y lo social y lo más amplio. Y por ahí fue que después seguí indagando, terminé yéndome a Quebec, Canadá, para hacer la maestría, y ahí entonces tomé más el currículo de la antropología cultural. Y en ese momento escogí Quebec porque la opción obvia era obviamente venirse a Nueva York, y siempre eso es lo que hace mucha gente. Y de Nueva York se me hubiese hecho fácil venir porque tenía contactos y tenía familia, y yo había pasado tiempo acá de pequeña en Brooklyn. Pero en ese momento pensé que Quebec era una cosa interesante, un híbrido entre lo que es estaba ese movimiento independentista en Quebec, que lo quería como que explorar, viniendo nosotros del movimiento de la isla y la condición colonial a nivel psicológico y a nivel político, y quería como que verlo desde otro punto de vista, que estuvieran lidiando con esos issues. Eso fue una de las curiosidades, también hacer algo en otro idioma, en francés. Y siento que fue una experiencia de muchísimo aprendizaje, porque allá en Puerto Rico algo único de Puerto Rico es que la universidad te provee estos ángulos académicos latinoamericanos, porque y te provee los ángulos americanos. Claro. Y en Quebec pude obtener otros ángulos que fueron más los europeos con el americano. Allá no les llegaba mucho el latinoamericano, que encuentro que fue esencial en mi formación de las ciencias sociales, pero a la misma vez me adentré mucho más al francés y al europeo, estando allá. Ese tema de la experiencia internacional es bien importante, y quiero volver en algún momento a ella, pero la universidad, y en el caso de la Universidad de Puerto Rico, tiene un montón de dimensiones en la formación que trascienden el grado ¿verdad? Muchas luchas sociales, luchas estudiantiles, muchos procesos que se dan, ¿verdad? Muchas formas de ver el país cuando uno está desde ahí. ¿Qué reflexión tienes sobre esa experiencia de lo que no es lo académico y que sí es parte de la formación, a veces hasta igual o más importante que lo que pasa en el salón de clases? Mirándolo ahora, ¿qué reflexión tienes de ese proceso universitario?
Bueno, la universidad es el sitio donde está localizado y Santa Rita es como que Claro. uno aprende de Santa Rita más o tanto de los personajes de Santa Rita, tanto como de los profesores, te voy a decir. En mi caso, la universidad en ese momento fue como una extensión de mí porque yo era santarricense. O técnicamente del barrio Blondet, que es la coyuntura. Okay, sí, sí. Y o sea, me crié ahí en Río Piedra. Entonces que la universidad era como que una extensión mía, era el backyard de juego. Pero yo creo que sí, que Río Piedra, esa experiencia urbana, el casco urbano, la arquitectura entre colonial y modernista y el Paseo de Diego, que ahora he oído que hay muchos intentos increíbles de reclamo, pero que mucha gente ni lo nota, pero que es este boulevard, art deco, impresionante, y pasar tiempo ahí con mi abuela, peatonal. Era un Puerto Rico que uno podía hacerse peatón, que era una mini ciudad, tú podías hacer las cosas caminando, ir del mundo de la universidad al mundo de los negocios, al mundo de los mini negocios, al mundo de pues una intelectualidad humanista y bohemia, el estudiante, cosas así, y yo me crié en eso y cuando fui universitaria pues me bandeaba en todo eso, también es un barrio bien inmigrante, porque tiene muchos sectores inmigrantes, especialmente de Santo Domingo, o sea que era como un barrio bien rico y a lo mejor para reflexionar esa antropología local, de contrastes. Y cuando tú, o sea, cuando decidiste estudiar psicología social y ya con la misma influencia de la antropología, profesionalmente, o sea, una vez te graduaras, ¿tú tenías en mente, o sea, te visualizabas profesionalmente en algo o eso es algo que no pasaba por tu mente? O sea, ¿qué tú ibas a hacer? ¿Ibas a hacer libertad? Sí. Cuando cogiera ese diploma. Sí. Si para la época de la UPI todavía, me acuerdo que teníamos mucha conciencia social y se hacían muchas para esa época, había mucha socialización intergeneracional. En esa época, Generation X, como que justo al final nosotros, pues como que había mucha colaboración internacional entre los distintos campos. La universidad era un centro social, no solamente de aprendizaje, o sea, uno iba a aprender y uno también iba a aprenderse uno mismo. Y era, o sea, festivales de cine en todas partes, o sea, que mismo cuando uno no estaba fuera en la universidad tomando clases, uno donde pasaba tiempo era muchas veces en ese circuito con la misma gente y mismo hasta la biblioteca. Era como un centro de estudiar, pero también de socializar, de conectar, de inventar proyectos. Y en ese momento no estaba claro, yo sí sabía que lo más seguro me iba a hacer estudios graduados fuera, pero todavía no estaba claro, o sea, yo quería alargar lo más posible ese momento, ese periodo universitario, no necesariamente profesionalizarme después de un bachillerato. Okay. Eso es importante porque, ¿verdad? A veces forzamos a esa visualización y muchas veces no es necesario porque las cosas pasan y se van, ¿verdad?, cocinando de distintas maneras. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos volvemos a Quebec y de Quebec a Nueva York. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, regresamos a esta conversación con Libertad. De Puerto Rico te mueves a Quebec por las razones que nos explicaste y nos compartiste. Y inmediatamente decides que no regresas a Puerto Rico y que... Pues no es que uno quiera no regresar, obviamente uno siempre está en un contacto, claro. Y algo bien importante de la generación con la que yo estudié es que nos mantuvimos mucho en contacto, pero una vez de Quebec terminé esos primeros estudios graduados en antropología, decido venirme a Nueva York. Ya ahí la vida de Quebec ya había como que satisfecho unas curiosidades, experimenté un nacionalismo al cual le tuve muchas críticas, también me expandió la mente bastante y ahí yo dije, quiero una ciudad amplia, todo lo contrario a un petit village. Quiero la gran urbe, quiero estar en el medio de todo. Y ahí es que empieza como que ya 2 décadas en Nueva York, desde el 99, y una de las cosas que más quería explorar era, en ese momento estaba un poco rebelde con la academia y quería como que estar en el mundo, producir,
y una fase de experimentación bien que nunca olvidaré, en la ciudad, conociéndose uno mismo, conociendo cosas icónicas del pasado newyorrican de esta ciudad y a la misma vez internacional de todos los ídolos que uno tiene, artísticos, en artes visuales, en teatro, en todo. O sea, me acuerdo que de lo primero que yo conocí fue a Pedro Pietri y que nos invitó a su casa y es como que nos mentoreó a mí, a mi compañero. En ese momento también vino un amigo que se ha quedado aquí para siempre también, Urayoan Noé. Claro, sí. Y éramos como un trío en la ciudad tratando de canibalizarlo todo. Y es interesante porque, ¿verdad? Y nunca he vivido aquí, pero es una gran ciudad, ¿verdad? Una gran urbe, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Tiene unos arraigos ¿verdad? Culturales que puedes encontrarlos y puedes encontrar esa cercanía cuando la necesitas, ¿no? Totalmente. Y de los primeros sitios que yo vine y que me sorprendí, mismo que yo viví en Nueva York cuando más de pequeña, en un barrio judío, fue el festival de Loisaida y ir a Casadela. Y ver que era como sentirse casi como si entraras a un barrio, a Barrio Obrero, a qué sé yo, o al Nilo, ahí. Exacto, una cosa así, yo, wow, qué volada de cabeza, pero al lado estabas frente a algo Eastern European y después más, o sea, y al lado estaba toda la escena punk. Claro. Y es como que, y eso era genial, y irónicamente terminé haciendo el loop en Loisaida, que eso es mucho de mí. Pero cuando llegaste, ¿cuáles fueron esas primeras experiencias también de proyectos con los que te involucraste? ¿Cómo decidiste desde qué trinchera uno hacer algún...? Pues fíjate, nosotros para esa época, esto fue como el 2003, forjamos un colectivo llamado Hispanic Attack. Era ataque de pánico hispánico. En esa época pues era pre-social media, y era como que bregar con esta cuestión de ser el expatriado o exilio pero opcional, no forzado, que irónicamente es lo contrario a lo que está pasando ahora con nuestra isla, que hay mucha migración forzada. Pero en esa época, mi generación, mucho de lo que nos encontrábamos aquí era como opcional, era estas ganas de experimentar el mundo, de conectar y ver a Nueva York como que este vínculo entre Latinoamérica, que muchas veces nuestros amigos latinoamericanos no conocían gente. Si tú vivías, qué sé yo, en Chile, no conocías gente de Perú, no conocías de Argentina, pero de momento venías a Nueva York o no conocías y todo el mundo se conocía. Entonces, explotar esa dinámica de lo que era Nueva York para crear como que otro país latinoamericano que hiciera esos contactos, y de ahí fue que surgió Hispanic Attack y hacíamos muchos eventos multidisciplinarios en distintos espacios que apropiábamos. También llegamos a hacer lo que llamábamos en ese momento caravana, fuimos a Lima como en 2-3 ocasiones, fuimos a Puerto Rico y montamos muchas cosas, muchos eventos y empezamos a producir discos independientes, exhibiciones, etcétera. O sea que eso duró como 7 años, ese colectivo. ¿Cuán complejo es desenvolverse, ¿verdad? en ese campo de gestión cultural, de producción acá en la ciudad de Nueva York? Bueno, todo es y de manera, tú sabes, ¿verdad? Fenómeno independiente Era súper independiente, esto era la cosa más independiente del mundo. Y es interesante porque, ¿verdad? Estás hablando de hace unos años, cuando cada vez más esto se vuelve como la tendencia, ¿verdad? La autogestión es algo trendy ahora, algo y post-social media, ¿verdad? Que también es una diferencia grandísima. ¿Cuán complejo era? Sí, ahora ya la cuestión de hilvanarte, y eso te pasa automáticamente. Lo que pasa es que no te pasa de manera independiente o en un espacio que de verdad se sienta público, todo es privado, hasta el social media es privado, tú lo estás haciendo en una plataforma ya privatizada. Pero sí, en ese momento era un rol, y era un rol que se estaba llevando a cabo, y era todo por email, y entonces la gente contestaba, y otra gente, era como que este snowball effect, y llenaban un espacio, y creaban una plataforma pública, no solamente de los artistas que estaban aquí tratando de buscar su propia familia, sus propias alianzas, y formando espacios alternativos que con miras a convertirse en instituciones, y se ven muchos de ellos que sí, que se convirtieron en semi-instituciones. Ahora que traes eso,
y pensando en donde estamos, ¿verdad? Y es como una vuelta. ¿Cómo llegas a Loisaida? Bueno, pues eso creo en mí y después, o sea, obviamente trabajé en distintas cosas y uno siempre con un grado de antropología no es como que te puedes profesionalizar inmediatamente, uno siempre va a la academia, enseñé en el sistema de CUNY por un buen tiempo y como llegó a Loisaida, aparte de lo que hice fue indagar, crearme como ser una especie de historiadora del arte, estudios urbanos, hice una segunda maestría en NYU en estudios urbanos y cómo los movimientos artísticos y colaborativos en plataformas urbanas crean cambio social. O sea, que eso ha sido una constante. Eso ha sido una constante, sí. Y ahí como que lo formalicé mucho más con Nueva York como background y estudiando casos de los 70 de Nueva York, específicamente del Lower East Side, del South Bronx, analizándolos con Brasil y los paralelos. Y bueno, eso se convirtió en otra segunda tesis que hice, que era más de arte y urbanismo. Como llegó a Loisaida, irónicamente, aparte de que siempre como que esto era de los barrios que yo hacía mucha gestión cultural independiente en distintos lugares, cuando esa época del colectivo, pero yo estuve trabajando como historiadora de un timeline de la cultura de New York, del Lower East Side, y cómo intersectaba con muchas otras cosas del vecindario, que la gente le gusta como segregar o compartimentalizar artificialmente, y ese legado, ese legado de la comunidad puertorriqueña que no necesariamente se reconoce como puertorriqueña y que no sale en los libros de historia, pero que ha dejado como esta huella tan gigante en un barrio tan icónico como el downtown de Nueva York, claro, que pertenece al mundo, y los puertorriqueños fueron cruciales en un montón de las cosas que ahora aquí son súper icónicas, como los community gardens, lo que le llaman el sweat equity movement, que es el de apropiarse de edificios que estaban abandonados y habilitarlos y buscar maneras de cómo bregar con la ciudad para que luego te los deje. Eso era fascinante para mí, pero porque bueno, era un hackeo a la gente que más despreciada estaba, más olvidada, en una época donde la ciudad era el disinvestment total, todo Nueva York era lo contrario a lo que es ahora, que es esta hiper bola de over speculation todo el tiempo, especulación continua. Pues en ese caso era lo contrario, que se parece mucho por los procesos que está pasando por eso te iba a decir ahora mismo, y dos cosas antes de irnos a la pausa. Es que ahora, pensando en tu trasfondo, ¿verdad? De psicología social, antropología, estudios urbanos, hace todo el sentido del mundo porque lo tienes todo aquí. O sea, es como que, wow, tengo toda demasiado matemático. O sea, es un match que parece perfecto, mandado a hacer. Sin embargo, fue como que aleatorio. Sin embargo, es aleatorio. Yo creo que estas cosas siempre llegan a su lugar. A veces toman 10 años, a veces toman más. Pero, y el otro tema que me gustaría que lo habláramos después de la pausa es que, ¿verdad? Que hay un tema de desarrollo urbano, o que aquí ocurrió de manera, ¿verdad? Total. Y que se parece mucho a lo que está pasando en Puerto Rico y específicamente en el contexto de nosotros que estamos en el barrio de Santurce, y me pareció importante que lo mencionara, así que vamos a una pausa y regresamos con el último segmento. En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación. Bueno, y aquí de vuelta para la última sección de la entrevista. Y quisiera que nos explicaras un poquito de dónde surge el Centro Cultural Loisaida, para que tenga un poquito de trasfondo. Surge de muchas de estas caras aquí. Okay. Este Tato de la Viera, este tipo se llamaba Jorge Brando, él sobrevivió a la masacre de Ponce y se convirtió en un ícono. Wow. Que no solamente inspiró al New York Poetry Movement, sino que inspiró también a muchos de los artistas punks del vecindario. Él fue un hilo urbanatorio porque el tipo era un personaje y fue lo que acá llamamos squatter, o podríamos llamar rescatadores en vez de terrenos,
de edificios. Y nada, y esto es un proyecto que dimos a comenzar trayendo la tradición de Cabezudo, claro. y para el festival que hacemos acá y rescatando estas figuras de la historia y que el resto del vecindario las reconozca y claro, sepan. claro. Y lo interesante es que muchas de esta gente eran todos artistas, eran todos creativos, poetas, venían de las ramas del street theater, y todos a la misma vez fueron, como decimos, ¿cómo se diría en español? Institution builders, forjadores de instituciones. Claro, Tú nunca esperarías que fueran artistas así, más marginales, que los que hicieron eso. Y crearon instituciones no solamente culturales, sino sociales. Tato Lavire es conocido por un poeta y ese hombre era un community organizer por más de 20 años. Wow, o sea que eso es un rol también bien importante que han tenido. Bueno, y los artistas en la diáspora también han tenido tradicionalmente ese rol. ¿Y el centro, cuánto tiempo lleva el centro? Pues como institución, o como proyecto. Este centro es de las cosas positivas que queda a la historia de todas las instituciones boricuas que se forjaron en esa época de los 70s, 80s. Es de los pocos de hecho es el único que subsiste de esa época de los 70. Okay. Pasó por sus tiempos difíciles, en un momento dado no se veía a sí mismo como un centro cultural. Esto vino a hacerse explícito cuando a mí me dieron el mando en el 2014, okay. Que lo desciframos y el diseño programativo y de la misión se convirtió explícitamente en cultural, pero una que reconoce que todo lo cultural es social. Sí. Y antes pero antes se veía como una entidad de acción social. Sí, tenía muchos programas, y siempre bregaba con cultura. Eso es algo que quizás en Puerto Rico no pasa, pero acá es una batalla constante de las poblaciones más minoritarias, ya sea latinos o otros, que especialmente los latinos y los puertorriqueños, que son los que tienen más historial acá. Muchas de las instituciones hacían lo que hoy se conoce en el mundo del arte como social practice. Y eso cae dentro del mundo del arte y es reconocido hoy día. Pero antes, para esa época, las instituciones o los funders de arte no reconocían eso como arte. Tenía que ser high art en white box, ese tipo de cosas. Y por eso es que muchas instituciones latinas y puertorriqueñas, aunque bregaban con cultura y con fines sociales, siempre se les conocía con esta rúbrica de community development. Y se creó ese dualismo. Y parte de mi función aquí, cuando esto reabrió, este centro, pudimos reabrirlo en el 2014 después de pasar por unos tiempos difíciles, fue como decir, mira, reconózcanos como un centro cultural. Esto es arte. Es una definición expansiva del arte, en la que vamos a tener MFAs, pero también el arte colaborativo que se crea con la comunidad. Eso es arte tan legítima como la otra. Exactamente. Y eso fue parte de... Qué bien. ¿Y cuáles son las prioridades ahora mismo de Loisaida? Bueno, Loisaida está en una época de crecimiento, pero para mí lo importante es que sea de una manera orgánica en términos de su audiencia. Algo que yo siempre juego es como que la cuestión de que todas las instituciones dicen el outreach. A mí lo que siempre me ha interesado y la manera que nosotros logramos hackear el sistema de cómo activar esto casi sin dinero al principio fue el inreach. El inreach es como las mismas audiencias, todo el mundo tiene una inversión artística en esto. Tú no vas a ser administrador solamente. Si yo voy a ser administrador y yo voy a sacar pecho por poca paga, pero es porque también tengo una idea artística que hace sentido, por el cual yo voy a dejar mi sudor aquí. Y el equipo que yo me busqué también eran gente que iban a tener tenían sus propias nociones artísticas, sus propios ideales, sus propios proyectos. Y de cierta manera eso hace que tú dejes el pellejo mucho más también en las partes administrativas que todo el mundo tiene que hacer, en las otras partes que no son, porque estás viendo una función más allá. Y así es que activamos el centro por mucho partnership, porque en ese momento no es como que teníamos funding, dinero, que de esto todavía tú te tenías que probar para someter grants o cosas así. Uno tiene que tener un historial que no necesariamente tú podías ir al de hace 10 años cuando la institución no estaba reconocida como propiciamente en las artes, por esa definición técnica que ya te expliqué. Sí. Entonces empezamos como colaborando, bien colaborativamente, no solamente que la gente viniera con cuáles son tus proyectos, que pues vamos a desarrollarlo.
con partnerships con otras instituciones peer, y eso crea una diversidad dentro de la misma comunidad, bregar con cada cosa, cada interés de distintas personas dentro de la comunidad creativa de latinos, precisamente creó más diversidad que si uno hubiese estado tratando de buscar, ay, ¿cómo creamos un programa diverso de mi mente? Y después estar buscando con quién lo empato, ay, mira, ven, no teníamos que hacer tanto outreach porque ya estaba el público, ya estaba, como se dice, built in, ya estaba. Wow. Y es una manera bien interesante, ¿verdad? Porque tradicionalmente lo vemos de la otra manera. Sí, exacto. Y eso es bien importante. Y creo que también no, o sea, hay un aspecto importante también que ha sido la relación con la comunidad artística y creativa en la isla. Sí, eso se dio naturalmente, pero también intencionalmente. Y una de las cosas, mismo mucho pre-María, era que Puerto Rico estaba pasando por situaciones bien difíciles con la crisis fiscal y se estaba viendo gradualmente la isla quedándose vacía. Y parte de lo que uno pensaba, ya que uno había podido, uno tenía básicamente la suerte de rescatar un espacio en el downtown de Manhattan, porque que no quedan ya casi espacios latinos. Mismo que no tuviéramos funding, es cómo hackear el sistema porque tenemos un espacio, tenemos una plataforma y lo hemos sabido estrategizar bien para tener visibilidad. Y entonces era cómo yo brego con los artistas de la isla para darle esa plataforma en el Lower Manhattan, aunque hay otras instituciones en Nueva York que también están haciendo tremendo trabajo, pero que el Lower Manhattan es algo que es del mundo y que generaciones de boricuas jugaron un rol increíble y que nosotros no tengamos un espacio representativo es sumamente cruel. Y eso entonces una responsabilidad histórica grandísima. Exacto, entonces yo lo quería abrir a que Puerto Rico tuviera una plataforma aquí, el deep pool que hay de vanguardia de la clase artística puertorriqueña, pero sin necesariamente tenerse que ir. Y ahí empezamos como que a explorar cómo tú tienes el bizcocho y te lo comes a la vez o lo que sea, el refrán. Sí. O sea, ten visibilidad aquí, desarrolla tu proyecto, pero a la misma vez no te tienes que ir y tú siempre vas a tener una relación con nosotros. Claro. Y eso es algo que hemos seguido explorando por ya los últimos 5 años en distintas ramas del arte, especialmente en la del teatro. Se ha dado tremendas colaboraciones con distintas compañías a nivel de que ahora esta plataforma Mezcolanza, que a mí me acuerda lo que fue Panic Attack, de hecho, Helen Ceballos y su Miki Negrón, todo eso, ya llevan 3 años consecutivos viniendo, quedándose y volviendo y a la misma vez usando ese tiempo acá para pues buscar sus cosas en Nueva York, pero a la misma vez con el compromiso que tienen también en Puerto Rico. Una base y un hogar seguro. Sí. Tengo, en estos últimos minutitos, me gustaría una reflexión breve sobre, de hecho son 2, o sea, una sobre el país, ¿verdad? Y todas estas condiciones que se están dando y ¿verdad? Una hoja de ruta para dónde tenemos que movernos. Y otra en función de esos estudiantes que están en esa etapa de formación y que de alguna manera, ¿verdad? Están en un momento en que mi percepción es tienen que encontrar un espacio desde donde generar cambios, ¿verdad? Se acabó el momento de la neutralidad y de pasar por la vida pues simplemente sin muchas preocupaciones, ¿verdad? Estamos en una coyuntura importante. ¿Qué reflexión tienes sobre eso? Bueno, pues quizás una se mezcla con la otra entre las dos preguntas. Si yo pudiera seguir siendo estudiante, lo seguiría haciendo y alargaría esa etapa de no tenerme que buscar unos deberes por un salario lo máximo posible. Eso no significa vagancia, al revés, es trabajar en tu crear conexiones, tanto mentales tuyas, es no solamente tener tiempo para estudiar, sino tener tiempo para estudiarte. Estudiense ustedes mismos esas conexiones y envuélvanse en proyectos sociales, pero no necesariamente tiene que ser por un salario. Si puede, obviamente yo no quiero ser ingenua, yo sé que el Puerto Rico está pasando por una cosa increíble y que se necesita supervivencia, pero hay muchas maneras de supervivencia que no necesariamente tienes que estar metido dentro del sistema por un salario mínimo y que a lo mejor puedes hasta crear más ganancias y crear cosas más sustentables que simplemente dar más de la mitad de tu vida a un salario mínimo. Y si puedes extender ese periodo entre que estás estudiando y estudiándote y creando contactos hacia afuera,
Eso para mí yo creo que es una etapa en la vida crucial, especialmente antes de tener hijos, etcétera. Claro. Y más ahora que pues se hacen más fáciles las conexiones. Y otra cosa que pensaría es que existe mucho esta fetichización del DIY, que yo creo que es súper importante, el do it yourself. Y eso es súper importante, pero no al nivel de fetichizarla para crearla un enajenamiento. Siempre hay que buscar como que ¿cuál es la conexión? ¿Cómo no estamos fragmentados? Porque si no, ¿cómo entonces tú alías fuerza contra otras cosas más sistemáticas? Entonces, buscar esas alianzas también sin borrar tu propio proyecto, claro. Yo creo que tiene que ser parte de la estrategia. Y lo que podamos ayudar acá desde la diáspora, eso es todo lo que nosotros estamos pensando acá, claro, créanme. Claro, y esas redes están ahí abiertas sí. Para esas colaboraciones. Y yo soy diáspora, pero yo tengo un pie metido en Puerto Rico, yo tengo mi familia en Puerto Rico, claro. O sea que eso ya esa división es blanco-negro, eso no existe, Puerto Rico está en todas partes. Genial, bueno, más nada que decir, agradecemos tu tiempo, que nos recibas aquí, esta maravillosa conversación y en algún momento la continuaremos. Nos vemos en el próximo. Gracias, bienvenido. Gracias. Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.